Búscame primera de Timoteo 3:15. Vamos por faena, venga. Vamos rápido. Que los viernes nos falta tiempo. Muy bien. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es una fortaleza. Un baluarte es un lugar cerrado, ¿eh? Entonces, la iglesia es la que tiene que guardar los valores. La iglesia no puede mezclarse con el mundo. La iglesia tiene su propio diseño. Eso es importante. Es la iglesia donde tenemos que aprender los valores de Dios. Dice, para que si tardo, para que si me retraso, sepas cómo debe de portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, el cual sostiene y defiende la verdad. Esto es otra traducción, ¿eh? Dice, para que si me retraso, sepas cómo debe de portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. O sea que, ahora digo yo, ¿cómo vamos a defender la verdad de Dios si no la conocemos? ¿Amén? Uno defiende lo que conoce, uno defiende lo que ama, uno defiende lo que entiende que es suyo, lo que entiende que... Entonces, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? A veces pasamos tiempo en la iglesia y decimos, por ejemplo, ¿dónde está el libro de Habacuc? Dice, ¿eso qué es? ¿Dónde está Habacuc? ¿Alguien conoce el libro de Ageo? ¿El libro de Amós? ¿Alguien? Jonás sí, porque desde pequeñito es la ballena, ¿verdad? Pero empezamos a mirar, ¿verdad? ¿Sabéis cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Alguien puede decirme cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Levítico y Números. Se llama el Pentateuco, los 5 primeros libros. Fueron escritos por Moisés. Necesitamos conocer la Escritura, porque como creyentes, si no conocemos la Escritura, nosotros estamos perdidos como creyentes. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer la Biblia, y para eso se llama madurez. O sea que hay gente que cree que en el mundo el éxito, ¿qué es el éxito para el mundo? Tener un buen coche, tener una buena casa, tener riqueza, ser muy feliz. Ese es el éxito para la gente. Pero el éxito para un creyente es alcanzar madurez, alcanzar la plenitud hasta un varón perfecto como Cristo, porque tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Y nadie puede ser transformado a la imagen de Cristo si Cristo no se forma, y Cristo solamente se puede formar a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, el verbo es el que nos da forma, el verbo es el que transforma, el que cambia nuestras vidas. Si no conocemos la Escritura, no hay cambio en nosotros, no hay cambio. Entonces, nosotros necesitamos conocer la Escritura, porque en la medida que conozcamos la Escritura y la voluntad de Dios, alcanzaremos madurez. Ahora, nadie puede madurar si no es discipulado. Porque, fijaros, en la Escritura se nombra 3 veces solamente la palabra cristianos, 3 veces, pero se nombra 269 veces la palabra discípulos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Creyentes, cristianos o quiere discípulos? Lo que el Señor quiere es que seamos discípulos, ¿eh? Entonces, nadie puede crecer, nadie puede madurar si no es discipulado. ¿De dónde proviene la palabra discípulo? ¿Quién me lo podría decir? Lo dice disciplina.
Si no hay disciplina, no hay discípulo. Porque un discípulo lo primero que tiene que tener es autodisciplina. La disciplina no es la que el pastor o la que Dios te impone, es la autodisciplina. Eso se llama dominio propio. Porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio. Primera de Timoteo. Pero, hermano, hay que disciplinarse. ¿Amén? Ya iremos tocando estos temas porque la iglesia hay que irla moldeando, pero a través de la Escritura. ¿Amén? Quizás puedan ser temas que pueden ser aburridos, pero es que hemos venido a conocer más de Dios. ¿Amén? A conocer más de la palabra. Muy bien. Mira, la gran mayoría de los cristianos de hoy no leen su Biblia, seamos sinceros. La gran mayoría de los creyentes pasan los días y no abren la palabra de Dios. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. La gran mayoría de los creyentes no comparten su fe ni hablan del Evangelio. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Es verdad. ¿Verdad? O sea que, y la mayoría de nosotros, o la mayoría de muchos de la iglesia, nunca han recibido un discipulado para crecer en Cristo. No. Venimos de iglesias muchas veces donde no se nos ha enseñado, no se nos ha traído una enseñanza de la Escritura. Y eso lo necesitamos. Ahora, ¿qué es el discipulado? Vamos a ver qué es el discipulado. Bueno, pues el discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo. ¿Amén? Jesús dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones o a todas las naciones, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que yo os he dado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Pero Jesús dijo, id y hacer discípulos. ¿Amén? ¿Qué es un discípulo? Es alguien parecido o que está aprendiendo del Maestro. ¿Amén? Entonces Jesús cogió 12 hombres, se dedicó 3 años y medio con ellos, y a estos 12 hombres los instruyó, los preparó, les dio instrucciones. Y luego cuando Él se fue, dio instrucciones, ahora vosotros empezar a hacer discípulos también a otros. ¿Amén? Entonces, esto es importante porque un discípulo puede hacer discípulos. El que no es discípulo no puede hacer a otro discípulo. Entonces, muchas veces queremos empezar por el tejado y no podemos empezar por el tejado, hay que empezar por abajo, conociendo las Escrituras. Nadie puede enseñar ni nadie puede proclamar lo que aún no tiene. Entonces, si no lo tienes, no puedes enseñarlo, no puedes proclamarlo, porque lo que hace que cambie nuestra mente, que cambie nuestro corazón, que cambie y que traiga fe a nuestra vida, es su palabra. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. A medida que la palabra va entrando en nuestro corazón, amén, va produciendo fruto. Mirad, hay 4 tipos de corazones. El problema es que muchas veces nos enfocamos solamente y tiramos la semilla en la tierra mala. Pero la única tierra que produce fruto es la tierra buena. Dice que hay 4 tipos de corazones. La semilla era la misma. La semilla era la misma. Una cayó junto al camino, otra cayó en piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. De 4, solamente uno produjo buen fruto. Entonces, tenemos que enfocarnos en la gente que es buena tierra. Tenemos que enfocarnos en la gente que tiene hambre. Porque si yo me enfoco y tiro la semilla donde la gente tiene el corazón endurecido, donde la gente está llena de afanes, donde la gente está llena de espinas, al final no va a producir fruto. Entonces hay que enfocarse siempre en aquellos que realmente tienen deseos y anhelos de conocer al Señor. La palabra es para todos, por supuesto, pero ¿a quién le vamos a prestar más atención? A aquellos que realmente tienen hambre del Señor. Amén. No podemos, sabe mal decirlo, pero el Señor dijo, no echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Id por las casas, no llevéis nada en vuestras alforjas, porque el obrero es digno de su salario. Allí donde os vayáis, si os recibieren, vuestra bendición y vuestra paz alcanzará esa casa. Y donde no os recibieren,
dice, sacudiros para que no se os pegue aún ni el polvo, o sea, la incredulidad de esa casa. Jesús le estaba diciendo, enfocaros en la gente que tiene hambre, porque hay mucha gente que tiene hambre y mucha gente que tiene necesidad. Y muchas veces el diablo nos hace perder el tiempo con gente que no tiene hambre del Señor. ¿Estáis entendiendo? Entonces, el Señor está buscando esa gente, porque dice que todo aquel que no produce fruto, al final es cortado. Y al final una iglesia que no se discipula, una iglesia que no hace discipulado, al final esa iglesia no crece, porque no produce, porque lo que produce fruto es la semilla, es la palabra. ¿Amén? Entonces se multiplica. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, no para que se pierda. Muy bien. O sea que el discipulado es más que un estudio, es una vida dedicada, es una forma de vida y es para todos los creyentes. Amén. Es para todos los creyentes. Entonces, la iglesia va a entrar en una dinámica de discipulado. Ya veréis poquito a poco que vamos a ir entrando en una dinámica de discipulado para que toda la iglesia pueda encontrarse, pueda recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos aquí para aprender, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, aquí no venimos a hablar de política, no venimos a hablar de fútbol, no venimos a hablar de humanidad, venimos a hablar de Jesús y de su palabra. Amén. Entonces, tenemos que aprender de él. Entonces, ese fue el gran mandamiento de Jesús, ir y hacer discípulos. Y fue el trabajo de los apóstoles, y Pablo lo describe así. Búscame en Colosenses 1:28. Se va el tiempo rápido, ¿eh? Colosenses 1:28. Yo le quitaría de ahí, ¿eh? Yo quitaría el reloj ese. Sí, porque quitáis... Me estáis mirando el reloj y dices, son las 8, ya tenía ganas de ir. Hay que dar la vuelta. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando, ¿ves? Amonestando, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo, a Cristo Jesús, a todo hombre. O sea, la misión de la iglesia, la misión de los apóstoles, la misión de los maestros, la misión de los evangelistas es formar a los creyentes, amén, para presentar a todo hombre perfecto delante de Jesús. Entonces, fijaros que la madurez que alcancemos aquí es la madurez que vamos a tener en el cielo. Amén. Por eso hay que darle importancia, porque o nos quedamos niños o nos quedamos en esa posición donde no entendemos, no comprendemos. Entonces tenemos que ir creciendo poco a poco en el Señor. Amén. Y cuando alguien nos pregunte, que podamos responder al menos, ¿eh? Y dice, ¿quién era? Sí. Habían 12 apóstoles, ¿verdad? Pero de los 12 apóstoles conocemos 3 o 4 solo, quizás. Conocemos a Pedro, conocemos a Mateo. ¿A quién más conocemos? ¿A quién? A Juan. ¿A quién más? Lucas no era apóstol de los llamados. Lucas era médico. Entonces tenemos que ir aprendiendo, ¿ves? Bartolomé. Tenemos que ir aprendiendo. Esos 12 apóstoles muchas veces ni los conocemos. Entonces, son enseñanzas muy sencillas, pero que hay que conocerlas. Porque dice, ¿y eso para qué me sirve a mí? Pues te sirve para tener un conocimiento de la palabra. Hay que conocerla. ¿Amén? O sea, si no hay madurez en nosotros, no hay cambio. Si no hay madurez, no hay cambio. Y solamente el discipulado puede cambiar y puede formar nuestras vidas. ¿Amén? Solamente el discipulado. Romanos 8:29 dice... Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Él quiere hacernos, el Señor quiere hacernos a la imagen de su Hijo. ¿Ven? Quiere formarnos a la imagen de su Hijo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué nos está impidiendo crecer
y tener una vida de madurez? ¿Qué nos está impidiendo el crecer en el Señor? Bueno, una de las cosas que impiden el crecimiento son las distracciones. Nos distraemos demasiado con las cosas de este mundo y no buscamos las cosas de Dios. Este es uno de los mayores impedimentos. Estamos ocupados con muchas cosas: redes sociales, mensajes, televisión, series, deportes, trabajo, etcétera, 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 etcétera. Tenemos tiempo para todo, pero la Biblia se nos queda en un rincón, no la abrimos. Oramos un minutito, 2 minutitos, si es que oramos, muy poquito, y pensamos que con eso que hacemos ya estamos agradando a Dios. Pero la verdad es que muchas veces es que eso es porque o realmente no estamos creyendo que hay un Dios. Porque, hermano, tenemos que pegar el salto. Que nos vamos un día. Que nos vamos con el Señor un día. Amén. Y hay que estar preparados para dar ese salto y para poder presentarnos delante del Señor. Porque el Señor dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Cada uno tiene una capacidad. Dios no te va a pedir más de tu capacidad. Dios no te va a pedir más de la capacidad que Dios te ha dado. Al que le dio 5, dice que lo multiplicó y trajo otros 5. El que le dio 3, multiplicó y trajo otros 3. Pero al que le dio 1, dice que, Señor, yo sabía que tú eres un Dios muy, muy temeroso. Y mira, ¿sabes qué? Lo he guardado en la tierra y aquí tienes lo que me diste. Y el Señor dice, siervo perezoso, negligente, siervo malo, no debías haber dado el don que yo te di a los banqueros y haberlo multiplicado. O sea que tu vida, tú no puedes vivirla para ti mismo, sino que tienes que estar buscando en el Señor. Amén. Y tienes que multiplicar tu vida. Tienes que crecer en el Señor. O sea que estas cosas, la televisión, la serie, el deporte, el trabajo, estas cosas no son malas, siempre y cuando no te apaguen y no te entorpezcan el crecimiento. Yo digo que hay tiempo para todo. Lo que hay que es redimir el tiempo. La palabra, dice Pablo, redimir el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Que sepas aprovechar el tiempo. Tienes que aprender a aprovechar el tiempo. No puedes derrochar todo el tiempo en tu deporte, en tu trabajo, en tus cosas. Tienes que aprender también a redimir el tiempo y decirles, este tiempo es tuyo. Por eso, sin disciplina, nadie alcanza. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es una imposición. Yo me impongo el buscarte. Yo me impongo el leer tu palabra. Yo me impongo el hacer ese sacrificio, porque Jesús nunca dijo que el ser discípulo iba a ser algo fácil. El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día, porque la puedes tomar hoy, pero mañana no. Ese es un proceso. Tome la cruz cada día y sígame. Amén. O sea que hay un morir a nosotros. Y eso no es si sé más o sé menos. Eso es una imposición que uno tiene que tener en el corazón. Tú tienes que aprender a multiplicar ese don que Dios te ha dado, aunque sea uno, tu propia vida, tienes que aprender a ponerla delante del Señor. Amén. Y el Señor hará lo que tenga que hacer contigo. Mateo 13, del 3 al 9. Aquí está la parábola del sembrador. Parábola del sembrador. Mateo 13, del 3 al 9. Dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Junto al camino. Hay muchos creyentes que no están en el camino. ¿Quién es el camino? El camino es Cristo, el camino es Jesús. Hay muchos que están junto al camino, no están en Jesús, están junto al camino. Pero su palabra, vienen las aves, vienen los demonios y se las comen. No hay fruto en esa persona. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ese tipo de persona, al principio, ¡guau, guau, 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 guau!
y se van. Mucho gozo, mucho que parece que tiene mucho de Dios, que parece que está brotando, qué personaje, no veas cómo ama al Señor esa persona, pero no hay profundidad. Y cuando viene la prueba, cuando viene el sol y calienta un poco su vida, empiezan a marchar rápidamente. Yo en el mundo estaba mejor, yo no quiero. ¿Para qué? La prueba. Pero la prueba es para que nosotros nos demos cuenta de nuestra calidad cristiana. Amén. Dios nos prueba para ver la calidad que tenemos, si somos o no somos. Dice el 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué son los espinos? Los afanes de esta vida. Los afanes. Y el Señor dijo claramente, no os afanéis, ni por la comida, ni por la bebida, ni por lo que vestiréis. ¿No viste el Señor, no le da de comer a las aves? ¿No sois vosotros más grande o mejor que las aves? Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, las demás cosas serán añadidas. Pero nos afanamos mucho y tenemos que aprender a confiar en el Señor. Amén. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces, aquí lo que vamos a intentar es a ver si la iglesia vamos a empezar a labrar la tierra. Con la palabra, labramos, vamos a labrar la tierra, vamos a arrancar un poquito de espina, vamos a labrar, a ver si empieza a crecer fruto, amén. O sea, la verdad es que Dios nos dice en su palabra que hay que redimir el tiempo, amén, hay que redimir el tiempo. Tenemos que dejar de ser amantes del placer y ser amantes de Dios. Ay, qué difícil eso, dejar de ser amantes del placer, de mi yo. Como dijimos la semana pasada, hablemos del orgullo, ¿os acordáis? El yo, que quiere ser Él, y dejar de ser yo, de amarnos a nosotros mismos para amar a Dios. ¿Amén? O sea que pensamos que nuestra meta es ser felices a toda costa, pero no hemos entendido las palabras de Cristo que dicen, Mateo 16, 25, ¿qué dice el Señor ahí? Son palabras de Jesús, está en rojo, aunque no las veáis en rojo, están en rojo. Todo lo que es palabra de Jesús, hay Biblias que las ponen en rojo. Esta es palabra directa de parte de Jesús. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ay, qué palabra más bonita, ¿verdad? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, uno quiere salvar su vida, eso significa yo vivo para mí, hago lo que quiero, vivo como quiero, disfruto la vida, vivo a mis anchas. Estás ganando tu vida, pero la estás perdiendo para Dios. La estás perdiendo. Pero el que quiera ganar su vida, tiene que perderla. ¿Qué es perderla? Tu tiempo de oración, tu tiempo de buscar a Dios, tu tiempo de servir, tu tiempo de ayudar, tu tiempo de estar comunicándote, sirviendo a la gente. Eso es perder tu vida por los demás, porque tu tiempo es vida. Tu tiempo es tu vida. Y cuando tú estás de rodillas, cuando tú estás buscando a Dios, ¿qué le estás dando a Dios? Tu vida. El que pierde su vida por mí, la hallará. Cuando tú estás predicando el Evangelio a otro, cuando tú estás compartiendo la palabra a otro, cuando tú estás haciendo algo para su reino, estás perdiendo tu vida por Él y la estás hallando. Amén. Por eso Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo, porque allí nadie te puede robar. Primera de Timoteo 4.1, le damos la vuelta al reloj ya mismo. Primera de Timoteo 4.1. Pero el Espíritu, y habla Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo. Siempre que veáis Espíritu con E mayúscula es que es el Espíritu Santo, es Dios quien está hablando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La palabra apostatarán, se enfriarán, se apartarán de la verdad, predicarán lo que quieren, lo que le dan la gana, pero no están hablando la palabra de Dios. Amén. Apostatarán. Estos son los días de los cuales habla la Escritura, donde la vida del hombre está enfocada en los placeres y en el entretenimiento. Y este es el carácter del hombre natural. Pero el carácter de Cristo es muy diferente. Se requiere autodisciplina, responsabilidad, trabajo duro,
paciencia, persistencia, sufrimiento, fidelidad y servicio. Fíjate cuántas cosas, lo voy a repetir porque esto es largo, ¿eh? Ve apuntando en tu corazón porque veo que no trae libreta. Paciencia. Bueno, autodisciplina. Primero, fíjate, lo primero, autodisciplina, porque si no tienes autodisciplina, lo demás ya no sirve. Si no te disciplinas a ti mismo, nosotros le imponemos disciplinas a los niños. Lávate los dientes, lávate las manos, no pongas los codos en la mesa, cierra la boca cuando coma. Le ponemos disciplinas a los niños, vístete, ponte las bambas, quítate los zapatos, entra, etcétera. Ponemos disciplina, pero tenemos que ponernos autodisciplina. Nosotros tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos. Amén. Y eso es dominio propio, eso es lo que más nos va a costar. Bueno. Autodisciplina, responsabilidad, ser responsable con las cosas del Señor, responsable. Trabajo duro. Hoy nadie quiere trabajar duro. Hoy todo el mundo quiere trabajo duro. ¿Qué es eso de trabajar? De trabajar nada. Trabajar cuando viene el jefe, que coge la escoba. Pero cuando el jefe se va, la escoba ya... hay que enchufarla porque no hay manera. La gente trabaja cuando le ven. Responsabilidad, trabajo duro, paciencia, persistencia, porque eso es persistencia, es un día y otro. Sufrimiento, fidelidad y servicio. Estos son los días que se describen en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Fíjate qué días hay aquí. Mira qué días hay aquí. Todas. ¿Has apuntado? Vale. Ahora, a cumplirla. Todo. Dice, también debes de saber esto, que en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos, ¿cómo? Peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Peligrosos para quién? Peligrosos para los creyentes. Peligrosos para nosotros. Peligrosos para los que estamos en Cristo. Porque el mundo nos arrastra, el mundo puede. Lo que hay fuera nos arrastra. Queremos parecernos al mundo en vez de que el mundo se parezca a nosotros. Qué malo, ¿no? También debes saber que en los postreros días habrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. El orgullo, amadores de sí mismos, se aman a sí mismos. Qué guapo soy, ¡mua! Qué rico, qué preciosidad. Mi madre de verdad se quedó a gusto cuando me parió. Qué guapo soy, qué guapa soy. Amadores de sí mismos, que se besan en el espejo, se miran en el espejo y ¡ay! ¡Qué guapo soy! Pero luego están los otros, ¡ay! ¡Qué guapo soy! Eso es peor todavía. Amadores de sí mismos, que ya no sabe, lo mira y dice, ¿qué es? No lo sé. Pues no sé, parece, pero no es. Tienes que mirar carnet de identidad y ahí tampoco, porque te puedes cambiar el nombre. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, anda que Pablo, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, busca, amadores de los deleites, más que de Dios, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, te ponen la carita, pero son más malos, ¿verdad? Los que tienen apariencia de piedad, no son reales, no son verdaderos. Su corazón parece, pero no son reales. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad. ¿Qué dice de esto? A estos evita, aléjate, ¿vale? Hay que alejarse, porque cuando te juntas con gente que no es real, te vuelves como ellos también. Y la cultura de estos días, y esto lo dejaremos para el domingo porque aquí hay tema, ¿vale? Y la cultura de estos días está afectando también
a los creyentes, que son más amantes de los placeres más que de Dios. ¿Sabes lo que te digo? El discipulado no es divertido. No es divertido. No es divertido. Negarte a ti mismo no es muy emocionante. Negarte a ti mismo emocionante no tiene nada. Perder la vida por causa de Cristo, ¿sabes una cosa? No está de moda. Eso de perder la vida por Cristo no está de moda. Uno pierde la vida en otras cosas, pero en Cristo no. Eso de tomar la cruz, de ser rechazado, de apartar nuestra diversión para orar y estudiar las Escrituras, eso no es cómodo. Eso no nos gusta. Entonces, como vivimos en una época de comodidad, en una época donde intentamos siempre buscar la oferta, buscamos siempre a ver dónde encontramos el mejor precio. O sea, porque no queremos pagar el precio de lo que las cosas valen. Buscamos siempre, y en Cristo nos pasa igual, queremos reducir los costes. Y los reducimos de tal manera que al final seremos creyentes con apariencia de piedad. Pero al final, si el Señor tira, no sé qué se va a llevar de nosotros. Cuando Dios tire de nosotros, porque si dice que se tomará a sí mismo. Y para tomarse a sí mismo, te voy a decir algo, tú tienes que haber crecido en estatura, tienes que tener la imagen de Cristo. Porque no se lleva a Luis, no se lleva a Ramón, no se lleva a ninguno de nosotros, se lleva a su Hijo en nosotros. Arrastra el Espíritu Santo que está en nosotros, que ha sido formado y a la imagen de Cristo nos ha formado, se lleva a Jesús en nosotros y se lo lleva al Padre. Porque a Dios no le importa a Luis, a Dios no le importa a ninguno de nosotros, le importa a su Hijo en nosotros. Porque en el cielo no hay purgatorio para formarse. Es una mentira. ¿No te creas que allí va a haber una escuela en el purgatorio? No. O una vez que llegue arriba, dice, te di la oportunidad de prepararte. Te di la oportunidad. ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Dónde has empleado? Y no nos sirve, no nos vale, porque hay que perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Acabo, venga. Pero eso es lo que nos va a llevar a crecer y a madurar, y es lo que nos trae alegría de hacer lo correcto y lo verdadero. Y nos lleva a alcanzar la recompensa, no de la tierra, las del cielo. Búscame este versículo y acabamos. Aquí tenemos el ejemplo de Moisés. Hebreos 11, 24, 26, y acabamos con este versículo. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Podía haber sido un buen general, un buen hombre, una persona rica, con muchos favores, con muchas mujeres, podía haber disfrutado de todo, pero dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No tenía puesta la mirada en el sufrimiento, tenía puesta la mirada en el galardón. Y esos hombres que eran apedreados, que pasaron tantas dificultades, no tenían puesta la mirada en lo que estaban pasando, tenían puesta su mirada en el galardón. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. O sea que, bueno, como veis, esta es la línea que vamos a ir llevando poquito a poco en la iglesia para que haya madurez en nosotros. Amén. Ya el que no quiera ser maduro, ya eso es cosa suya, porque Dios no te va a obligar. Si eres buena tierra, tú vas a recibir la palabra y tú vas a dar fruto. Amén. El Señor os bendiga muchísimo. Venga.